Bien, que Dios les bendiga a todos. Amén. Me gustaría que todos los hermanos que tienen Biblia, por favor, tengan la amabilidad de buscarlas y poder abrir en el libro de Filipenses, capítulo 2, para tener la lectura de la palabra en esta tarde. Filipenses, capítulo 2, versículo del 19 al 24. Vamos todos a tener la lectura de la palabra en esta tarde. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Vamos a orar. Altísimo Dios y Padre Celestial que moras en los cielos y por fe en nuestros corazones, en esta tarde te damos toda la gloria y la honra. Padre, tú eres digno de toda oración y de toda alabanza. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque sobre todas las cosas nosotros tenemos el privilegio de formar parte de tu pueblo y tenemos el aliciente seguro de ser llamado hijo de Dios y de formar parte de la iglesia de Jesucristo. Creo que urge la necesidad que como pueblo tuyo nosotros, como remanente fiel reunidos, podamos proclamar tu nombre, pero sobre todas las cosas entender cuál es el llamado que tú has hecho con nuestras vidas y sobre todas las cosas que tú nos uses para la gloria y honra de tu nombre. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para atesorar todas las riquezas inescrutables que están implícitas en tu palabra y sobre todas las cosas permite que ella cale en lo más profundo de nuestros corazones para que puedas clarificar nuestros pensamientos y entender cuál es la visión y el llamado que tienes en nuestras vidas. Quédate en medio nuestro y que para la gloria y honra de tu nombre sea el Consolador el que abra nuestros corazones. Palabra tuya, palabra que edifique nuestras vidas, porque lo importante aquí no es quien habla la palabra, sino que eres tú el dador de la palabra. Por eso te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, esta tarde quiero darle como título de mi mensaje: ¿a quién utiliza Dios? Es una pregunta en signo de interrogación, porque es una pregunta que constantemente cala en lo más profundo de nuestros corazones. ¿A quién utiliza Dios? Y creo que solo hay que mirar el Antiguo Testamento y el de usar el Nuevo Testamento para darnos cuenta que son innumerables los ejemplos de grandes hombres de Dios que Dios usó en un momento determinado, en una época determinada, en un contexto determinado, en una historia determinada. Pero es importante que nosotros entendamos que hubo un mundo bíblico y un mundo del intérprete hoy en día. Y que tenemos una distanciación entre este mundo bíblico y el mundo de ¿qué? Del intérprete. Precisamente en esta tarde, nosotros con la ayuda del Señor vamos a estar enmarcados en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 19 al 24, donde hay unos detalles muy interesantes implícitos aquí en este contexto. Y permita al Señor que al terminarlo nosotros podamos sacarlos a colación y que los mismos sirvan para nosotros en lo que es la edificación y el crecimiento de nuestras vidas cristianas. Creo que a manera de una pequeña introducción quisiera decirle que hoy nos encontramos en el capítulo 2 de la carta de Pablo a los Filipenses y creo que miremos bien la escritura porque sabemos que este capítulo 2 nos habla acerca de la norma de vida del cristiano y esto lo vemos en los versículos del 5 al 11, que es un pasaje muy conocido y que es un pasaje muy predicado. Creo que estos versos hablan acerca, número 1, del sentir de Cristo y número 2, hablan de lo que Cristo hizo por su iglesia. Pero ya después del capítulo 2, a partir del verso 24, continúa Pablo con este sentir referente a Timoteo y referente también a Epafrodito, dos grandes colaboradores
del ministerio. Precisamente hoy quiero estudiar con ustedes el sentir de Timoteo y lo que esto nos enseña a nosotros hoy. Ahora, para entrar en el desarrollo de mi mensaje, quiero hacerlo con unas preguntas evaluativas que no tienen que respondérmelas, pero que son importantes a la hora de nosotros meditar en la vida cristiana. La primera pregunta es: ¿tiene Dios favoritos? La segunda pregunta es: ¿Dios usa en su obra a unos sí y a otros no? ¿Por qué? ¿Cómo pudiera elaborarlo? ¿Por qué tal o cual hermano tiene más éxito que otro en el servicio ministerial? Creo que las respuestas a estas preguntas desde la perspectiva bíblica es que Dios no tiene favoritos. Cada creyente tiene su lugar. A cada uno Dios le dio una tarea, un don que debe de utilizar en la obra de Dios. Lo que sí está claro es que en todo el decurso de la Escritura hay designios, hay propósitos, y todo es para la gloria y honra de ¿quién? De Dios. Vamos a ver en esta tarde a quién Dios quiere usar en su obra, y vamos a ver desde un marco regulatorio o panorámico desde la perspectiva de Timoteo. Creo que es importante que nosotros entendamos esta realidad, porque estas preguntas muchas veces nosotros no las hacemos porque hay una diferencia entre éxito y realización. Hay muchos cristianos exitosos, pero muy pocos cristianos realizados. Y no es lo mismo éxito antes de ¿qué? De realización. Es importante que nosotros tengamos estas dos palabras en cuanto al desarrollo del mensaje, porque el primer punto que quiero traer con ustedes a colación en esta tarde es que Dios utiliza a los cristianos dispuestos. ¿A quién utiliza a Dios? El primer punto, primera división principal, como queramos llamarle, es que Dios usa a los cristianos que están ¿qué? Dispuestos. Creo que el versículo 19 lo habla claro: espero en el Señor Jesús enviarlo pronto aquí a Timoteo. ¿No es así? Entonces Timoteo, amados hermanos, es un ejemplo de dedicación, de entrega, de sacrificio. Él estaba dispuesto a prepararse para servir al Señor aún cuando era ¿qué? Joven. Creo que en primer lugar se trataba de alguien que había llegado a ser relacionalmente como un hijo para ¿quién? Para Pablo. Creo que dice el versículo 22: como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Y queridos hermanos, creo que Timoteo tiene un interés genuino por los filipenses y tiene una disposición o un ánimo, por decirlo de esta manera, a ponerse al servicio de la obra de Dios. O sea, quería colaborar y apoyarlos a ellos. Creo que esta cualidad de Timoteo es de interés para nosotros y para la vida cristiana, porque me parece que Timoteo está pensando más en ética que en ética, y Timoteo está pensando más en la obra de Dios que en su propia ¿qué? Vida. O sea, él tiene interés por los otros, y creo que ese desinterés personal y de entrega sin reserva que muestra Timoteo a la hora de desarrollar la tarea constituye para Pablo, para mí, la marca distintiva de lo que es un verdadero cristiano. Solo hay que mirar el versículo 20, donde dice Pablo: pues a ninguno tengo de qué, del mismo ánimo, que tan sinceramente se interese por quién, por vosotros. Hermano, podemos decir entonces que la fidelidad de Timoteo al Evangelio estaba ¿qué? Probada. Pablo había sido su mentor, Pablo había sido su modelo, Pablo había sido su supervisor. Y podemos ver en toda la vida de Timoteo que Timoteo tenía muy importante la perspectiva bíblica
crítica en cuanto a la hora de desarrollar su ministerio, porque pensaba más en la obra de Dios que en quién, que él mismo. Creo que Timoteo deja por sentado bien claro en este sentido público del texto que estaba dispuesto y que tenía ánimo de servirlos a ellos. Creo que tanto Pablo lo asocia consigo en el saludo de la carta, en el capítulo 1, versículo 1, creo que lo respalda ahora con esta recomendación especial. Y creo que en el versículo 21 dice, porque todos buscan ¿qué cosa? Lo suyo propio, lo mío primero, no lo quién, lo que es de quién, de Cristo Jesús. O sea, no es a mi manera, esa es la manera de quién, de Dios. No es que yo tengo que vivir para mi propia gloria, sino que yo voy a vivir para la gloria de Dios. Y hay una diferencia vital en esto. Este versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de quién, de Cristo Jesús. Creo que Timoteo, dispuesto a servir al Señor en cualquier encomendación, en cualquier tarea, creo que en el versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de quién, de él. Estábamos hablando de que Timoteo reflejaba un buen testimonio, que como hijo a padre dice, ha servido conmigo en el Evangelio. Creo que ahí se está mostrando una estrecha relación en cuanto a ministerio. ¿No es así? Dice el versículo 22, pero ya conocéis los méritos que tiene él, que como un hijo a un padre ha servido conmigo. ¿Dónde? En el Evangelio. Creo que, hermanos, estar dispuestos a estar preparados para servir al Señor es vital para el desarrollo y crecimiento de la vida cristiana. Creo que estar dispuestos y estar preparados, estar decididos a hacer algo por Cristo y su obra es muy importante, y esto lo refleja la vida y obra del hermano Timoteo. Creo que Timoteo estaba dispuesto a servir y Dios lo usaba, y vamos a verlo desde la perspectiva de mi punto número 2 en el mensaje, y es que a quién usa Dios, no solamente a los que están dispuestos, sino también Dios utiliza al cristiano de buen ánimo. Amén. Dios utiliza al cristiano de buen ánimo. No un cristiano que vive por emociones. Es un cristiano que entiende que lo normativo es la Escritura. Que la Escritura para él es suficiente, inerrante, tiene una perspicuidad clara, es el fundamento de la verdad revelada por Dios, y que por lo tanto para él es importante que la norma de fe y conducta de su vida sea ¿qué cosa? La Escritura. Creo que un cristiano debe estar dispuesto a servir al Señor, y sobre todas las cosas el cristiano debe tener ¿qué cosa? Buen ánimo. Dice ese versículo 20, pues no tengo a nadie que se interese con tanto ánimo y sinceridad. Amén. Creo que este versículo 20 es muy importante. No tengo a nadie, que se interese con tanto ánimo y con tanta sinceridad. Bueno, el buen ánimo contagia y alienta. Qué difícil es relacionarse con una persona pesimista y no optimista. El pesimismo siempre ve un problema, un obstáculo. El optimismo siempre ve ¿qué cosa? Una solución. ¿Es verdad o no verdad? Permita al Señor que nosotros siempre tengamos ánimo. Que no miremos tanto a la perspectiva horizontal de la vida, sino que en medio de una crisis y un problema, como fueron estos siervos, entendieron que Dios estaba por encima de la obra horizontal de la vida y confiaron en lo vertical en vez de lo que de lo horizontal. Y queridos hermanos, creo que el ánimo es la capacidad humana de experimentar emociones, afectos y de comprender que Dios está en control de la obra,
que Dios es soberano, sustentador, proveedor, preservador, que hizo esta creación, que sustenta esta creación, que provee para esta creación y que no hay nada fuera del control de Dios. Permita el Señor que nosotros seamos hombres dispuestos y que tengamos bastante ánimo. En otras palabras, es la fuerza o energía para hacer las cosas, para resolver o emprender algo. Si ustedes quieren saber una persona de gran ánimo, traten de seguir a Mary trabajando un día y me van a decir ustedes después. Creo que Timoteo era el hijo espiritual de Pablo. Pablo tenía mucha confianza en él. Pablo confiaba que Timoteo se ocupara del cuidado de los cristianos en Filipo. En otras palabras, Pablo sabía cómo era Timoteo, cómo era su carácter, cómo era su personalidad, cómo era su testimonio y sobre todo el amor que Timoteo reflejaba por la obra de Dios. Pudiéramos decir entonces que era un hombre de buen ánimo, y para mí el buen ánimo y la sinceridad creo que son lo que motivan a la victoria muchas veces a la hora de enfrentar las pruebas y encomendarnos a la hora de trabajar. Y estoy recordando que Pablo estaba diciéndole a los filipenses que este joven Timoteo tenía un buen testimonio, que confiaba en el Dios de la obra y en la obra de Dios. Ahora estoy recordando un grupo de estudiantes que entraron a estudiar en la Marina de Guerra, y ustedes saben que la Marina de Guerra del gobierno americano es una marina muy exigente, exige mucho, es muy perfeccionista, y había un grupo de jóvenes que estaban siendo entrenados para manejar barcos. Y por años estuvieron entrenándolo, y siempre cuando hay un grupo hay algunos que se destacan más que los otros. Había uno que era muy perfeccionista, uno que estudiaba mucho, uno que creía que era el mejor en todo. Y así pasaron los años y ellos aprendieron a manejar barcos, y aprendieron también a que los barcos entraran a los puertos, que es lo más que difícil. Es fácil salir, pero lo difícil que entrar. Bueno, la historia dice que estos jóvenes, cuando ya estaban preparados, les dijeron: ahora tienen 6 meses para entrenarlos a manejar los portaaviones. Y claro está, era fácil manejar un barco de pocos pies. Ahora, ¿cómo manejar un barco tan grande como un portaaviones? 6 meses entrenándose con un capitán que era un perfeccionista, que era un moralista y que era un látigo. Y cada vez que hacían las pruebas siempre punchaban todos. Pero había uno que creía que él había probado y creía que él era, ¿qué cosa?, el mejor. Así pasó todo este tiempo estudiando y preparándose, hasta que un día llegó la prueba final. Casi todos puncharon, y cuando le tocó a este joven hacer su prueba, dice que lo hizo tan perfecto que rompió el récord mundial de un barco calar en el puerto. Y dice que sacó el barco con mucha alegría, gozándose, y de pronto hubo una voz del capitán de la cabina principal. Y cuando eso ocurre, ¿saben qué es para qué? Para alguna crítica. Y dice que cuando le dijeron al joven: el capitán te está llamando, dice que él empezó a temblar y decía: pero ¿por qué si todo lo hice perfecto? Mira, récord, todo. Y la historia dice que cuando el capitán lo cogió en el teléfono y él le dijo: fulano de tal, soy yo el capitán. Dice que el joven no le dejó hablar al capitán, le dijo: pero tú no viste que lo hice perfecto, así, 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 así. Dice que cuando terminó, le dijo: entonces, el capitán le dijo: te felicito por lo que hiciste,
pero hace falta que regreses el barco al puerto porque dejaste al capitán en el puerto. El día que vayas a salir en un barco, recuerda siempre que va montado a bordo el capitán. Y así es la vida cristiana. En todo lo que emprendamos en la vida, que nuestro capitán Cristo siempre esté con nosotros. Amén. Y queridos hermanos, creo que un punto número 3 es que Dios utiliza al cristiano, no solo el que está dispuesto, no solo el que tiene buen ánimo, sino que Dios utiliza al cristiano con interés en otros. Recuerden que cuando Dios le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y salieron Abraham de Ur de los Caldeos con Taré, se quedaron en Harán. Abraham sí llegó a Canaán, pero Taré no. Pero lo importante es que Dios le dice: te bendeciré. ¿Y qué le dice? Y serás de bendición. Creo que este versículo, sal de tu tierra y de tu parentela y te bendeciré, no lo sabemos de memoria los cristianos en los Estados Unidos. Lo que se nos olvida mucho es: y serás de bendición. Entonces es importante que nosotros entendamos que Dios nos trajo con un propósito y que Dios nos ha prosperado y que Dios nos ha bendecido. Amén. Pero para que también nosotros podamos ¿qué? Bendecir a otros. Dios utiliza a cristianos con intereses en los demás. Dice el versículo 20 y 23: pues no tengo a nadie que se interese por vosotros con tanto ánimo. Y para mí, en la descripción de la forma de sentir de Timoteo, encontramos que él tenía el mismo sentir que Pablo. Y podemos decir entonces que si él tenía la misma forma y el mismo sentir de que tenía Pablo, significa que Timoteo tenía el sentir de Cristo y que su carácter era un carácter que reflejaba la vida de Cristo, un carácter que reflejaba humildad, no era un estilo semaforal, por decirlo de esta manera. Mis queridos hermanos, pudiéramos decir entonces de una manera clara a la hora de identificar este trabajo de Timoteo, creo que es importante que desmistifiquemos esta realidad y vemos el interés de Timoteo por otro, porque para mí este interés revela un espíritu caritativo, un espíritu dadivoso, un espíritu desprendido, desinteresado. Para mí el interés que tenía Timoteo por los filipenses revela el espíritu de Cristo. Y creo que muchas veces estamos persiguiendo siempre nuestros propios intereses y nos olvidamos de quién, de los demás, del prójimo. Como el cristianismo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros cogemos el comunismo y decimos: ámate a ti mismo y olvídate de quién, de tu prójimo. Creo que había muchos creyentes que estaban tratando de hacerse famosos, de buscando su propia gloria. Tenían lo que Pablo le decía a los Gálatas, un heterodoxa, un vacío de gloria vanaglorioso, que estaban tratando de vivir ¿por qué? Por el éxito antes de por la realización. Y mis queridos hermanos, Pablo aquí está reconociendo que Timoteo era diferente a esos que buscaban siempre sus propios intereses. Para mí, Pablo le estaba diciendo a los filipenses: Timoteo es un cristiano que no vive por preferencias personales. Timoteo no es un cristiano que vive por preferencias institucionales. Timoteo es un hombre que vive por los absolutos bíblicos. Amén. Creo que dice en el verso 22: pero ya conocéis los méritos de él. Y queridos hermanos, Timoteo era un siervo dispuesto, un siervo que tenía buen ánimo, un siervo que se interesaba por lo demás. Y por último, creo que Dios utiliza no solo a los que están dispuestos, a los que tienen buen ánimo, a los que se interesan en los demás, sino también que Dios utiliza al cristiano que es fiel a Dios. Amén.
Dice ese versículo del 22 al 23, ya conocéis la reputación de Timoteo, que como hijo a padre ha servido ¿con quién? Conmigo. Hermano, la gente hoy habla mucho sobre el compañerismo. Y no puede haber una relación de compañerismo mayor que la que existe entre dos personas que tienen el mismo sentir en Cristo. Porque no es lo mismo unidad que uniformidad. Uniformidad, yo no me peino como usted se peina. Yo no me visto como usted se viste. Yo no actúo como usted actúa. Yo no pienso como usted piensa. Pero en unidad como cuerpo de Dios tenemos un Señor, un Espíritu, una fe, un Padre, un bautismo, una esperanza. Esto nos une a todos como pueblo de ¿quién? De Dios. Y queridos hermanos, estas personas que verdaderamente tienen una relación con Cristo, dice Pablo a Timoteo, estarán juntas, aunque estén separadas por una gran distancia. Creo que por tal motivo que existe un vínculo estrecho entre aquellos cristianos que tienen el verdadero sentir de Cristo y la forma de pensar de Cristo, no solamente se van a amar a sí mismos, sino que van a amar a ¿quién? Al prójimo. Creo que la fidelidad nos coloca a veces en un segundo lugar. Timoteo ayudó a Pablo, lo acompañó como hijo y como un padre. Timoteo servía con Pablo en la obra de Dios, sin competencia, sin doblez, sin intenciones. Era fiel a Pablo porque era fiel a ¿quién? A Dios. Recordemos cuando Bernabé, que era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y empezó a predicar y las personas se convertían por multitudes. Y sin embargo él dijo, aquí el que hace falta es Pablo, y fue y buscó a Pablo y lo trajo, y 2 años estuvieron colaborando, porque Timoteo entendió que lo importante es la obra de Dios y no el éxito. Importante que nosotros siempre pensemos en la obra de Dios. La fidelidad a veces cuesta mucho. Creo que la pregunta resalta en esta tarde: ¿deseas tú ser usado por Dios en una forma especial? No en cuestión de fama, ni de crédito, ni de preferencias. Es cuestión de disposición, de alegría, de gozo, de interés en servir en la obra de Dios con la fidelidad a Él y con la fidelidad a su causa. Me parece que Timoteo nos muestra que él, como pueblo de Dios, muestra que es importante que nosotros pensemos en la obra de Dios en el mundo entero. Y creo que él muestra claramente que Dios te necesita a ti y a mí con un propósito, con un designio y para usarnos para su propia gloria. La pregunta en esta tarde es: ¿a quién utiliza Dios? ¿A cristianos dispuestos? ¿A cristianos de buen ánimo? ¿A cristianos que se interesan en los demás? ¿Y a cristianos que sean ¿qué? Fieles? Concluyo en esta tarde, mi queridos hermanos. ¿A quién usa Dios? Dios usa al cristiano que siempre piensa, que debe recordar que la vida cristiana no se trata de lo que tú haces para Dios, sino de lo que Él ya hizo por ti. Dios usa a aquel cristiano que entiende que somos usados por Dios y que tenemos que saber que nuestra vocación no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios ya hizo por nosotros. Dios usa a quienes están dispuestos a desgastarse, como dice Juan capítulo 5, versículo 35. Él era una antorcha que ardía y que alumbraba. No brillar como lámparas eléctricas, es brillar como antorchas que para brillar deben de consumirse. No es mi luz ni mi gloria, es la gloria de Cristo. Los hombres cristianos usados por Dios tienen que saber que estamos llamados para edificar a las personas. Y creo que
Es importante que entendamos esta realidad. Somos llamados para edificar al pueblo de Dios. Somos llamados a edificar a las personas y no para edificar nuestros propios sueños, utilizando a las personas. No es lo mismo motivar que manipular. Se están manipulando muchas personas a través de la iglesia. Se están manipulando mucho a través de la religión. Pero el Evangelio de Cristo entiende que no es manipular, que no es vivir del Evangelio, que es vivir por el Evangelio. Creo que muchos cristianos tienen que entender que alguien dijo muy cercano, muchos quieren estar en la luz, pero sin responsabilidades. Creo que lo que Dios usa es importante que nosotros entendamos que hay una diferenciación entre el pueblo de Dios y el mundo. En todos los aspectos motivacionales, en propósito, en resultados, en tiempos, en preferencias. El pueblo de Dios tiene que entender que los usados por Dios entienden quiénes son, para quién trabajan y a quién representan en este mundo. Los usados por Dios se enfrentan a enemigos como el templismo, el creyentismo, el clericalismo y el tradicionalismo. Pero podemos soportarlo, ¿por qué? Porque somos llamados por Dios y porque amamos al Dios de la obra y amamos la obra de Dios. Que Dios le bendiga.